Y una semana más, Café y Té se ha desplazado hasta la Avenida de España, número 176, hasta la notaría de Fernando Bermúdez Mafiote. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, María José. Bueno, de nuevo vamos a responder a preguntas. En esta ocasión, por segunda vez, tenemos un correo, que es el correo que yo uso habitualmente para Café y Té, que es el mío, mariajsaez@hotmail.com, que es el que me envían preguntas que quieren un poquito, alguna solución, porque siempre tenemos alguna duda, ¿no? Sí. Y de esto se trata, de resolver dudas, ¿verdad? Me parece bien. Bueno, vamos a intentarlo, por lo menos. Vamos a intentarlo. Tenemos varias preguntas y vamos a lanzar ya la primera. Mi esposo y yo estamos pensando en hacer testamento porque tenemos una hija de 2 años y bueno, siempre nos preocupa, nos da miedo que le pueda ocurrir algo. Ellos están pensando en testamento, pero esto iría un poco más allá, ¿no? Sí, por lo que veo, al tener hijos menores, más bien al contenido del testamento. Es decir, el testamento, ahí lo que yo les sugeriría es, bueno, les puede pasar algo efectivamente a los padres, pues que designen un tutor, por ejemplo, si les pasara algo, para que era una niña, bueno, niña o niño, da igual, un niño pequeño, puede designar tutor. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que nosotros en la notaría mandamos un oficio al registro civil donde está inscrita la niña, de manera que la tutela siempre la constituye un juez, no la constituye un notario, pero cuando lo vaya a constituir verá que hay una disposición de última voluntad del padre o de la madre, pues para tenerlo en cuenta. Eso quiere decir que si ocurriese algo, esta persona nombrada tutor se haría cargo de esta menor, sí, ¿no? Normalmente los tutores suelen ser familiares o alguien muy cercano a la menor o al menor de edad. Lo que ocurre es que, salvo que sea totalmente incompatible, por lo que se decía antes, vida licenciosa o que pueda ser perjudicial para el menor, lo normal es que el juez respete la última voluntad de los padres. Por lo tanto, si aparece en testamento que ellos quieren designar como tutor a fulanito, un hermano, una hermana, pues sin ningún problema. Normalmente se suele respetar. Se suele respetar, se hace en el testamento y bueno, se queda mucho más tranquila la familia. Sí, además es totalmente confidencial porque lo que se manda a la notaría es simplemente que existe una designación de tutor, pero no quién es ni nada más, simplemente que existe una designación para que lo tenga el día de mañana el juez en cuenta. Vamos con otra cuestión que también nos ha llegado a nuestro correo. Quiero constituir una sociedad con 2 amigos para montar un bar y esta persona se pregunta si es rápido, si es barato, cuánto nos puede costar esto. No solo un bar, cualquier otro tipo de negocio se puede constituir desde los 3.000 euros, que sería una sociedad limitada mínima de 3.000 euros, pues se llama sociedad express porque es muy rápida, se constituiría prácticamente en 24 horas la tendríamos constituida, eso es lo que se trata, ¿no? Y es relativamente sencillo, lo único que necesitarían sería hacer una aportación de 3.000 euros, que es el capital mínimo, bien una aportación dineraria, ir a un banco y reflejarlo, o bien, creo que lo tratamos el otro día, a través de bienes que lleguen a esa cuantía también se podría constituir una sociedad con el capital mínimo de 3.000 euros. Aparte de eso, pues ir a notaría, donde se le harán todos los trámites, la solicitud de denominación y los estatutos, y todo se constituye en 24 horas una vez que tengamos la denominación. En 24 horas, tienen que acudir los 2 socios, ¿no? Tienen que constituir los socios. Los socios, si son 2, 3, los que sean. Todos los socios tienen que constituir, incluso el administrador en el hipotético caso que no sea alguno de los socios. Vamos con otra que tiene que ver con socios también, porque mi sociedad limitada tiene 4 socios, pero todo lo que hace siempre lo hace solamente uno de ellos. ¿Eso es legal? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué se refiere esta pregunta? Pues la verdad es que esa pregunta tiene mucho que ver con la anterior, es decir, aquí en realidad lo que se trata es de distinguir lo que es un socio y un administrador. Se puede visualizar de la siguiente forma: en vez de pensar en una sociedad de 4 socios, como es el ejemplo, podemos pensar en una sociedad de 100 socios. Vamos a imaginar que 100 socios tuvieran que ir al notario, o 100 socios tuvieran que ir a un banco. Quien va a representar a la sociedad, el representante de la sociedad va a ser lo que se llama el administrador. Ese administrador, que existe de distintas formas, se puede hacer en el momento de constitución, se suele elegir una forma, pero también se puede cambiar posteriormente. Puede ser un administrador único, en cuyo caso el poder de representación, quien representa a la sociedad es él solo. Pueden ser administradores mancomunados, yo siempre pongo el mismo ejemplo, van de la mano.
Los mancomunados significa que tienen que ir de la mano. Claro, que en una sociedad, por ejemplo, en este caso son 4, ¿no? Socios, pues lo más normal es que haya un administrador, ¿no? Efectivamente. ¿Y debe ser uno de los socios el administrador? No es necesario. No es necesario. Es lo habitual. En el 99% de los casos, el socio designa a un administrador, a uno de ellos o a ellos. Pero no es totalmente necesario. Puede ser un administrador alguien ajeno a la sociedad. La responsabilidad es distinta también. Claro, y para designar un administrador es necesario pasar por notaría para firmar un documento. Efectivamente, el nombramiento del administrador se suele hacer en el momento constitutivo, que es en la escritura de constitución, que se hace en la notaría, y posteriormente, si se quiere cambiar, porque ya digo que hay varios sistemas, me faltan los dos últimos, que son los administradores que se designan varios, pero uno puede hacer lo que quiera y otro puede hacer lo que quiera, se llaman los administradores solidarios, y el Consejo de Administración, que en el caso de la sociedad rápida no se puede constituir, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces lo que te decía era que efectivamente no es necesario que sea administrador y que se puede cambiar con posterioridad, pero tiene que pasar por notaría, lógicamente, porque va al registro mercantil, es un cargo que va por el registro mercantil. Sí. Claro, en el caso del bar que querían montar esos 2 chicos o estas 2 personas, podían constituir la sociedad aquí y a la misma vez designar cuál de los 2 puede ser el administrador. Efectivamente, o los 2 o alguien ajeno, como digo, sin ningún problema. Y luego pues, lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Pasa que todo eso va al registro mercantil para que tenga una publicidad y todo lo que va al registro pues necesitar una escritura pública. De una escritura pública. Vamos con la siguiente cuestión. Me quedé viuda hace un año con 2 hijos pequeños y quiero vender una casa que tenía mi marido en el pueblo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí... Los hijos son menores. Son menores de edad, claro. En realidad, si nos damos cuenta, lo que va a vender es una cosa del marido, por lo que veo, pero si no fuera del marido y fuera de los dos, estaríamos en el mismo caso. Lo que te hace es la herencia. La herencia, es decir, la casa, vamos a imaginar que está en el registro de la propiedad, pues esa casa estará a nombre del marido. Según el ejemplo que me pones, estará a nombre del marido el 100%. Luego ese 100% se lo tienen que adjudicar los herederos. Normalmente, pues, si tiene, ya otra vez lo hemos hablado, pero dependiendo de que tenga testamento o no tenga testamento, pues puede ser uno u otro. Pero lo normal aquí sería que fueran los hijos, los niños pequeños, y la viuda pues tendrá sus derechos. Por lo tanto, esa casa va a pertenecer a 3 personas. Problema que tenemos, para aceptar la herencia no hay problema, porque la representante legal de los menores es la madre. Es la madre. Pero para vender bienes de menores sí vamos a necesitar autorización judicial. La autorización judicial, pues que simplemente pues el juez va a ver que es necesario esa venta, pues para no perjudicar a los menores, nada más. Es un trámite relativamente sencillo, que en cuanto se tenga la autorización del juez, pues se puede hacer la venta sin ningún problema. Que se puede y que se suele dar, ¿no? Sí, se suele dar. Es decir, los menores de edad no pueden comparecer ante notario, no tienen capacidad de obrar, lo hacen a través de los representantes, que sería la madre o el padre, o los dos, si viven los dos, y lo que sí pueden ser es titulares de bienes, pueden ser dueños de bienes, ¿por qué no? Vamos con otro tema. Quiero vender un terreno y el comprador dice que no lo compra mientras no esté inmatriculado. ¿Eso qué es? Porque también yo me lo pregunto. Sí, inmatriculado. Se suele hablar bueno, tengo la casa inscrita, el terreno inscrito, pero cuando se habla de inmatriculación, un término un poco más específico, se refiere a que la finca no ha llegado al registro de la propiedad nunca. No existe en la realidad, pero nunca llega al registro de la propiedad. La primera vez que llega una finca al registro es una inmatriculación. Bueno, pues para inmatricular una finca que no ha llegado nunca al registro se sigue una serie de requisitos, no se puede matricular sin más. La forma más habitual de hacerlo es a través de 2 transmisiones y el catastro. Es decir, en el catastro tiene que aparecer alguien de esas transmisiones, bien un abuelo lejano o un vendedor lejano, y luego 2 transmisiones en escritura pública. Ya depende de las transmisiones que la que se puede hacer, puede ser una herencia, puede ser una compraventa después, o a lo mejor la persona que viene a notaría y tiene ese problema, resulta que lo ha heredado de su padre, pero no se ha hecho herencia, que es lo que suele pasar. Bueno, pues se hace la herencia en ese momento, ya tenemos una transmisión, y como pretende venderlo, tenemos una segunda transmisión. Si aparece en el catastro alguien de los 3, pues no habría ningún problema. Claro, lo que hay que hacer primero es ese trámite y luego ya venderla. Sí, de todas formas, ahí sí es verdad que los casos son infinitos. Entonces, ahí sí es verdad que yo lo que aconsejo es que se vaya a notaría y que se plantee el problema sin problema. Claro, vamos a notaría, planteamos el problema y al notario le dará la solución. Da la solución. ¿Por qué en el registro de la propiedad aparece un terreno y no el chalet que tengo construido en el mismo? Bueno, también es habitual, Es habitual, es decir, yo he comprado un terreno o alguien hace tiempo ha comprado un terreno
Y bueno, pues me he puesto a construir, he hecho una construcción. Puede ser que esa construcción la haya hecho con licencia o sin licencia. En cualquier caso, lo que es necesario es declarar la obra. Es decir, mientras no declaremos la obra, el registro de la propiedad no va a aparecer esa obra. Esa declaración de obra que se hace en notaría también, al ser una escritura pública, esa declaración de obra a veces, bueno, pues si no ha pasado el plazo de prescripción, pues se hace con lo habitual, con una licencia de edificación, a lo que se va, bueno, pues se necesita la licencia de ocupación y certificación de técnica, en fin. Y en el caso que yo creo que van más los tiros por ahí es cuando hemos construido sin licencia o con licencia ya caducada. No nos atrevemos por la multa o algo así, ¿no? Puede ser, pero es probable que la multa esté prescrita. No hay que tener miedo, por lo menos, contarlo. En realidad, lo que se debe hacer es asegurarnos que el plazo de prescripción ha terminado, es decir, que un arquitecto, un técnico, nos diga que el plazo de prescripción, que son 6 años, o sea, que esa casa lleva más de 6 años construida. A partir de ahí, ver que el ayuntamiento nos facilite, nos diga que no la puede, por prescripción de acciones, no la puede demoler y que no hay ningún problema, y luego que nos dé, bueno, puede ser una licencia de ocupación, una licencia de uso, puede ser una declaración de ordenación o de fuera de ordenación. Bueno, eso nos lo escribiría al registro sin ningún problema. Claro, pero acudimos también a notaría y planteamos... Es que también pasa igual, es decir, va a depender de cada zona y de cada sitio, o sea, esa es la verdad. Por fin he conseguido comprador para mi casa. El problema es que la alquilé a una familia hace un año y claro, ahora no sé qué hacer. Vale. Bueno, en principio yo creo que se plantean dos problemas. Uno es respetar el arrendamiento o no respetarlo. Bueno, el comprador tendrá que respetarlo si el arrendamiento está escrito en el registro de propiedad, por supuesto, pero si no está escrito, pues por el plazo que determina la ley, que es por el plazo pactado, y si no se ve pactado, pues por 3 años, que esto ha cambiado hace poco. Antes eran 5 años, ahora ya son 3 años. 3 años, sí. Si no estuviese pactado, solo que por ley el inquilino puede estar en la vivienda. Puede estar en la vivienda, es decir, se supone que lo puede celebrar por año y se iría prorrogando obligatoriamente cada año hasta que se cumplan 3, ¿no? Salvo que haya preaviso, pero con unos requisitos. Pero yo creo que la clave no va ahí. Yo creo que eso va porque una vez que vendamos, o incluso antes de vender, lo que tiene el arrendatario es un derecho de adquisición preferente. Claro. Que significa que se puede quedar por la casa por el mismo precio por el que la vamos a vender, ese arrendatario. Con dos excepciones: que yo le venda a quien nosotros somos 2 dueños de la casa y se lo venda al copropietario. Ahí el arrendatario no puede decir nada. Claro. Y luego que el derecho al quien yo se lo venda esté escrito antes en el registro de propiedad, pero no es el caso. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es notificarle al comprador que vamos a vender unas condiciones y tiene 30 días para decir si se lo queda o no se lo queda. Como eso no suele pasar, porque la verdad, normalmente se hace la venta, es verdad que cuando se haga esa venta, por lo menos en notaría, si hace un documento privado ya es otra cosa, pero si se hace en notaría, el notario le va a informar y porque si no, no se lo van a escribir, va a tener que notificar al arrendatario que se ha hecho la venta y tiene 30 días pues, para quedárselo por ese precio. Bueno, vamos con la última ya de las preguntas de esta tanda. Tengo algunas más, pero las dejaremos para otra semana. Sin problema. Tengo previsto firmar una hipoteca en los próximos días. ¿Puedo elegir el notario? Mi banco solo trabaja con uno. ¿Esto puede ser así o tienes derecho a elegir qué notaría? Bueno, es como todo. Suele ser habitual el que cualquier persona, entidad, en este caso un banco, pues trabaje más con un notario que con otro, porque tenga más confianza, por lo que sea. Pues igual ocurre aquí, la persona puede trabajar más con un notario que con otro porque tenga más confianza. En realidad, quien solicita los servicios y a fin de cuentas va a pagar, que en este caso de préstamo sería la persona, pues tiene derecho a elegir el notario, por lo que sea, bien porque le sea más simpático, porque le entienda mejor, por lo que sea, y debe decírselo a su entidad. La entidad no le puede imponer un notario. Claro. No. Hombre, yo pues yo lo digo, que yo vendría ya aquí, ya que tengo todas las semanas contacto con el señor notario, a mí no me podría imponer un banco que aquí eres bien recibida. Donde tendría que ir, ¿no? Bueno, pues Fernando, gracias por acompañarnos una semana más. Muchas gracias, María. Nos vemos en un par de semanitas para seguir, porque la lista sigue creciendo. Tenemos ese correo electrónico al que me pueden mandar las preguntas y yo, bueno, pues ya se las formulo al señor notario aquí en su notaría. Se van complicando, ¿eh? Se van complicando, ¿no? O sea que, bueno, bien, la pero no hay gente problema. quiere saber, quiere respuesta. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, adiós.